Docente, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Somos el grupo 4. Los integrantes son Brian, Andrés, Jetson, Patrick y Lisette. Em, en esta oportunidad vamos a hacer un análisis respecto al juicio de Nuremberg. Sin duda, uno de los acontecimientos más importantes en el mundo fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis asesinaron a casi 6 millones de judíos europeos. Este genocidio es conocido con el nombre de Holocausto. Después de este acontecimiento, se instaura el Tribunal de Nuremberg, que fue creado para juzgar a los criminales nazis de alto rango, básicamente oficiales. Los cargos presentados fueron, eh, los cargos presentados fueron conspiración para cometer crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Los aliados procesaron a los oficiales importantes del Tercer Reich ante el Tribunal de la Unión Soviética. Este tribunal militar procesó a 24 criminales de guerra en el juicio de Nuremberg, que duró casi un año, los cuales fueron condenados a muerte, otros a cadena perpetua y posteriormente ejecutados, algunos de estos. Como dato resaltante, Hernán Göring fue un oficial nazi importante y el comandante de la Fuerza Aérea Alemana. El Tribunal Soviético declaró a Göring culpable de todos los cargos y lo condenó a muerte, pero este se suicidó poco antes de la hora de su ejecución por un tema de mantener su rango. Y bueno, por otro lado, el caso médico fue uno de los 12 juicios de crímenes de guerra celebrados ante el Tribunal Americano como parte de los procesos posteriores de Nuremberg. Los acusados fueron médicos, enfermeras y demás personas que apoyaron en este experimento médico sobre las personas reclutadas en el campo de concentración o también conocido en el como campo de exterminio. Definitivamente los atropellos cometidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial sirvieron como precedente en la historia para gestarse los derechos fundamentales de la persona. Doy pase a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, como datos básicos de la película de Nuremberg. Este juicio es un juicio oral y público hacia los alemanes nazis, ¿no? En este caso son 24 alemanes capturados entre militares y líderes. Este juicio se realiza en un tribunal militar internacional, ya que los aliados que llegan a un acuerdo de juzgar a estas personas capturadas, a quienes se les acusaba por básicamente cuatro crímenes: crímenes contra la paz, crímenes de guerra, de conspiración a la guerra y crímenes contra la humanidad, ¿no? Sin embargo, en este juicio se presentaron muchas falencias por ambas partes, tanto la parte acusadora, que eran los aliados, como los que estaban siendo juzgados, que eran los nazis. Una de sus estrategias de defensa de los nazis fue el nullum crimen nullum poenes sine lege, que nos quiere decir que no existía una ley que sancionara los hechos que habían sucedido en ese momento, ¿no? A lo que la fiscalía en ese entonces opta por denegar, porque como se sabe son crímenes de lesa humanidad que atentan contra la vida de una persona. Hecho fundamental que es reconocido actualmente, reconocido, protegido, tutelado por todas las entidades supranacionales, ¿no? Finalmente, tenemos que de estos 24, 12 hombres fueron sentenciados a la horca.
¿De dónde nace el motivo de la crítica de esta exposición? Lo que se busca es el reconocimiento de que ya en ese momento del juicio de Nuremberg se da unas sanciones para la vulneración de los derechos humanos que no eran sancionados en aquel entonces, ¿no? Y estos, como ya lo habían mencionado, estos derechos son fundamentales a nivel internacional. También otro de los puntos que se va a tratar posteriormente es que este juicio ha sido o es un precedente en materia de cortes internacionales realizadas la sanción en materia de derechos humanos. Sí, efectivamente es un hecho pues que ha marcado precedente, ¿no? Dentro del aspecto del derecho. Pero dentro del comentario de la película debemos de mencionar el aspecto jurídico, ¿no? Este juicio de Nuremberg y también pues el desarrollo que ha tenido, de qué manera se ha llevado en este aspecto, ¿no? Para indicar a ello debemos hacer mención lo siguiente, pues que mm, este acto cometido contra los judíos, pues es un proceso que fue desarrollado por el Tribunal Militar Internacional y estaba pues conformado por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Unión Soviética para poder pues condenar a los responsables que habían cometido tanto abuso contra la población civil. Entonces, desde el lado desde el lado que se le acusaba, pues se les estaba acusando por crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. Pero en este aspecto el tribunal tenía un aspecto de vacío, por decirlo así, para poder resolver estos delitos, debido pues a que los delitos que habían cometido los nazis no estaban tipificados, tipificados y era un problema para que el tribunal resuelva estos aspectos. Entonces, frente a eso, ya pues se tenían ellos que seguir concerniente a la aplicación del Estatuto de Londres, ¿no? Su normatividad aplicable netamente por crímenes, ¿no? Y de la misma forma que se le ha acusado pues a las partes procesales, se le ha acusado por este aspecto y un proceso que ha dado inicio el 2 de noviembre del año 1945. Es el primer juicio que ha marcado precedente que se dio inicio, ¿no? Y luego pues tuvo también el 1 de octubre de 1946 se dieron veredicto, ya pues los jueces dieron veredicto para condenar a los líderes nazis, a estos 24 líderes nazis, ¿no? Como se ha mencionado y mis compañeros indicaban, pues ha ido pues las condenas desde pena de muerte a través de la horca, otros han sido pues absueltos también y otros también han sido condenados a cadenas perpetuas, ¿no? Por los actos que se había cometido en eso, ¿no? Pues una atrocidad tremendo en estos hechos, ¿no? Pero respecto a ello, vamos a poder observar y recordar más o menos, recordar en qué ha consistido, pues, estas atrocidades de lesa humanidad. Aquí un video. Efectivamente, el hecho que hemos visto es un hecho terrible que pues queda eh, en la historia y este acto no debería de volverse a repetir por ningún motivo. En ese aspecto, también regresando al territorio peruano, permítanme hacer un derecho comparado. Una misma situación pues ha pasado en el Perú con el caso de la masacre de la Cantuta en el año 1992, donde un docente universitario y 9 estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como la Cantuta, pues fueron pues secuestrados y desaparecidos por el destacamento paramilitar del Grupo Colina, perteneciente pues al ejército peruano. Estos actos fueron considerados como de lesa humanidad y por dicho acto el expresidente Alberto Fujimori pugna pues condena de prisión en la actualidad
por uno de estos actos, por la Cantuta y Barrios Altos, ¿no? Hechos que han marcado también historia, pero historia de dolor que ha atravesado nuestro país en la época del terrorismo. Entonces, haciendo este aspecto del contexto jurídico, pues podemos indicar los vencedores o vencidos, ¿no? La venganza que se toman los vencedores sobre los vencidos y pues se emite esta sentencia que ha marcado mucho precedente para poder resolver y darse valor a los derechos fundamentales nacionales e internacionales. Voy a dar pase a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, primero más destacado de juicio de Nuremberg, se escuchó a 240 de testigos, ¿no? En un proceso en el que se leyeron aproximadamente más de 30.000 declaraciones. Entre los 24 acusados, el tribunal dictó 12 condenas a muerte de sentencia a prisión y 3 absoluciones, al que al menos unos 4 procesados que se fueron a juicio antes y después de haber sido condenados en el juicio. La triplicación de los crímenes o abusos realizados por los tribunales, los funcionamientos de sus constituciones representaron un avance muy al jurídico que sería aprovechado posteriormente a las Naciones Unidas para el desarrollo de una jurisprudencia específica internacional de materia de guerra de agresión y criminaciones de guerra. Gracias, eso lo voy a pasar con mi compañero. En conclusión, viendo la película como un acontecimiento histórico y jurídico, abrieron a un nuevo sendero sobre el derecho penal e internacional, derivando así nuevos instrumentos internacionales que regularían el derecho civil, como defender el derecho fundamental a la paz humana, así también la regulación eficaz de conflictos o crímenes venideros. Pero no todo en los juicios de Nuremberg fue acertado, dado que hubo más desaciertos que aciertos jurídicos a la hora de juzgar esos crímenes. Pero estos desaciertos sirvieron como pilares para comprender la necesidad de regular comportamientos de tipos penales a nivel internacional. El principio que fue vulnerado durante el desarrollo de este proceso es el de culpabilidad como principio limitador al jus puniendi, o sea, la facultad sancionadora de un Estado. Este jugó su rol a la hora de determinar la culpabilidad y responsabilidad de muchos de los procesados, y nunca fue tomada en cuenta para la fundamentación y determinación de las penas impuestas, ya que la culpabilidad, que es doctrinalmente considerada requisito a la hora de imponer, fundamentar y determinar una pena, fue obviada en los juicios de Nuremberg. A pesar de sus desaciertos, los juicios de Nuremberg dieron paso al desarrollo del derecho internacional, al desarrollo de los derechos humanos y a la constitución de instancias jurisdiccionales y no jurisdiccionales de naturaleza supranacional. Así no ceder a un organismo internacional para que se haga cargo del caso y haga una determinada sanción por vulneración de dichos derechos. Tras estos procesos judiciales de Nuremberg, hoy se cuenta con la posibilidad de llevar a cabo estos tipos de juzgamiento con la aplicación eficaz del derecho al debido proceso. Gracias.